We want to, we want to, we want to. Queremos solucionar el sistema de ecuaciones lineales graficando. Para resolver un sistema de ecuaciones, queremos determinar el valor psi que satisface a ambas ecuaciones. Y para hacer este gráfico, vamos a dibujar un gráfico de ambas líneas en el mismo plano coordinado para determinar la solución. Revisemos rápidamente lo que puede suceder cuando grafamos dos líneas en el mismo plano coordinado. Bien, si dos líneas tienen diferentes pendientes, se intersectarán, y las coordenadas del punto de intersección representarán la solución. Entonces, si las dos líneas se cruzan, tenemos una solución, y decimos que el sistema es consistente y las ecuaciones son independientes. Si graficamos dos líneas y las líneas son paralelas, entonces el sistema no tiene solución. Y el sistema es inconsistente, y las ecuaciones son independientes. Y la última posibilidad es graficar ambas líneas y es la misma línea. En este caso, tenemos un número infinito de soluciones, porque las dos líneas comparten un número infinito de puntos. Y el sistema es consistente, pero esta vez las ecuaciones son dependientes. Ahora vamos atrás y grafico nuestras dos líneas. Podemos utilizar cualquier método para graficar estas dos líneas. Pero desde la primera ecuación está en forma estándar, vamos adelante y completemos una tabla de valores, y determinaremos las interceptas x y podemos determinar el intercepto y configurando x igual a 0. Podemos determinar el intercepto x configurando y igual a 0. Cuando una línea está en forma estándar, este es a menudo una forma conveniente de graficar la línea. Así que si x es igual a 0, aviso como esto sería 0, nos dejaríamos con 3y igual menos 6. Dividimos ambos lados por menos 3, y tenemos y igual 2. Ahora si fijamos y es igual a 0 y resolvemos para x, esto 0. Nos quedaríamos con x igual menos 6. Así que vamos adelante y grafica esta línea. Intercepto y de 2, intercepto x de menos 6. Así que ahí está la línea azul. Y ahora aviso que la segunda línea, que llamaremos a la línea roja, está en forma de intercepción dependiente con una forma y igual 1010 más b, donde b es el intercepto y m es la pendiente. Así que la línea 2 tiene una pendiente de 1, 3 y un intercepto de 2. Y esto es más que suficiente información para graficar esta línea. Dibujaremos el intercepto y en 2. Y después de que la pendiente es 1, 3, subiremos una unidad y 3 derechas, pero aviso como en este caso todavía estamos en la línea azul, que significa la línea azul y el coincidio de la línea roja o están en la parte superior de otro, lo que significa que comparten un número infinito de puntos en común. Y por tanto, hay un número infinito de soluciones. De nuevo, cada punto en la línea roja también está en la línea azul. Así que hay un número infinito de soluciones para este sistema de ecuaciones. Y cuando ocurre esto, clasificamos el sistema como consistente porque hay al menos una solución. Pero porque las dos líneas coinciden, las ecuaciones son múltiples de una a otra, por lo que indicamos que las ecuaciones son dependientes.